Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Me llena de alegría tenerlos aquí conmigo una vez más, compartiendo este espacio y debatiendo sobre temas que, como a mí, les apasionan. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que les roba el sueño, un tema que ha estado generando un torbellino de emociones y conversación, y que nos tiene a todos, absolutamente a todos, con el corazón en la mano y completamente enganchados: la dinámica, el misterio, la magia, la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé. La espera ha terminado. Vamos a explorar en profundidad cómo Can, con su personalidad arrolladora, su carisma magnético, su encanto innegable y esa chispa traviesa en los ojos, sigue impactando en Demet. Vamos a intentar descifrar, desde nuestra perspectiva privilegiada como observadores, cómo parece conquistarla, día tras día, un poquito más. ¿Es una estrategia? ¿Es simple química? ¿Es el destino? Prepárense para analizar cada gesto, cada mirada fugaz, cada momento que, a nuestro juicio, nos deja claro que entre ellos existe una conexión especial, una fuerza invisible que los atrae y que nos hace soñar con un final feliz. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Los invito con el corazón en la mano, a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. No querrán perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis profundos de series y películas que nos roban el aliento, y por supuesto, muchísimo chismecito jugosísimo, sobre nuestras parejas favoritas. Así que si les gusta todo eso, si disfrutan de una buena dosis de entretenimiento y análisis perspicaz, este es, sin duda alguna, su lugar en el universo virtual. Y a los que ya son parte de esta maravillosa comunidad, a mi ejército de seguidores incondicionales, 1.000.000 de gracias por su apoyo constante. Significa el mundo, absolutamente todo, para mí. Ustedes son la razón por la que hago esto, la chispa que enciende mi creatividad. Ahora sí, después de este pequeño momento de agradecimiento, y sin más preámbulos que dilaten la emoción, vamos a lo que nos interesa. Como todos sabemos, o al menos como la gran mayoría de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron una de las series turcas más exitosas, más aclamadas, más comentadas y más vistas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos cariñosamente en español. ¡Ay, Erkenci Kuş! Esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo reír a carcajadas, que nos hizo llorar a mares y que nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana, esperando con ansias cada nuevo episodio. La química entre ellos en la pantalla era innegable, absolutamente palpable, casi tangible. Se podía sentir la electricidad en el aire cada vez que compartían una escena. Y eso, por supuesto, generó muchísimos rumores, una ola imparable de especulaciones sobre una posible relación fuera de la ficción, una historia de amor que trascendiera la pantalla y se convirtiera en realidad. Si bien nunca confirmaron un romance formal durante la emisión de la serie, manteniendo un hermetismo admirable y protegiendo su privacidad, las señales que nos dejaron, las migas de pan que esparcieron a su paso, eran imposibles de ignorar. Recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, las entrevistas que daban juntos. Esas entrevistas llenas de miradas cómplices, de risas compartidas, de gestos sutiles que delataban una conexión profunda. Recuerdo la forma en que se miraban, con una intensidad que derretía hasta el hielo. Recuerdo la forma en que interactuaban, con una naturalidad que hacía pensar que se conocían de toda la vida. Era evidente, cristalino, que había una conexión profunda entre ellos, algo que iba más allá de la simple amistad entre compañeros de trabajo, algo que trascendía lo profesional y se adentraba en el terreno de lo personal. La energía que irradiaban juntos era contagiosa, vibrante y nos hacía soñar con que ese amor que veíamos en la pantalla, ese amor idealizado y perfecto, se extendiera también a la vida real. Después de Erkenci Kuş, como suele suceder en el mundo del espectáculo, ambos siguieron caminos separados, explorando diferentes proyectos, aceptando nuevos desafíos y enfocándose en sus propias carreras. Cada uno siguió su propio camino, buscando nuevos horizontes y expandiendo sus talentos. Sin embargo, el recuerdo de su trabajo juntos, la huella imborrable que dejaron en el corazón de sus fans, permaneció intacto, latente como una brasa bajo las cenizas. Siempre se mantuvo la esperanza, como un fuego que nunca se extingue, de una posible reunión, de una reconciliación, de verlos nuevamente juntos, ya sea en la pantalla, compartiendo un nuevo proyecto, o en la vida real, construyendo una historia de amor digna de un cuento de hadas.
Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde la trama se complica y donde la emoción se dispara. En los últimos meses hemos sido testigos, con ojos ávidos y corazones palpitantes, de cómo Khan y Demet han coincidido en varios eventos públicos. Hemos observado cómo se han apoyado mutuamente en sus respectivos proyectos, felicitándose por sus logros y celebrando sus éxitos. Y hemos analizado con lupa y con gran atención cómo han interactuado en redes sociales, dejando comentarios, dando me gusta y compartiendo publicaciones de una manera que para muchos es más que amistosa, que sugiere algo más profundo y significativo. Khan Yaman, con su carisma arrollador, con su personalidad extrovertida y con su magnetismo innegable, siempre ha sido un hombre que sabe cómo llamar la atención, cómo atraer las miradas y cómo cautivar a la gente. Y parece que esa atención, en gran medida, se centra en Demet. En cada encuentro, en cada interacción, en cada gesto, vemos cómo Khan la mira con admiración, con una chispa especial en los ojos. Vemos cómo la hace reír con sus ocurrencias, con su sentido del humor agudo e ingenioso. Y vemos cómo se asegura de que se sienta cómoda y apreciada, como si fuera la persona más importante del mundo. Es evidente, a mi juicio, que Khan admira profundamente a Demet como persona y como profesional. Él ha elogiado públicamente su talento actoral, destacando su versatilidad y su capacidad para meterse en la piel de cada personaje. Ha elogiado su dedicación al trabajo, reconociendo su esfuerzo y su compromiso con cada proyecto. Y ha elogiado su espíritu generoso, resaltando su bondad y su empatía hacia los demás. Y esa admiración, creo yo, es uno de los pilares fundamentales de la relación que tienen, ya sea una relación de amistad, de amor o de lo que sea. La admiración mutua es esencial para cualquier relación exitosa, ya sea romántica o platónica, y en el caso de Khan y Demet, se siente que esa admiración es genuina, sincera y profundamente arraigada. Pero no solo se trata de admiración. También vemos cómo Khan se preocupa por Demet, cómo se interesa por su bienestar y cómo la apoya en sus decisiones. En varias ocasiones hemos visto cómo Khan ha salido en defensa de Demet cuando ha sido objeto de críticas o comentarios negativos, demostrando que es un amigo leal, un protector incansable y un defensor acérrimo. Un gesto que habla mucho de su carácter y que demuestra el cariño y el respeto que siente por ella. Y Demet, por supuesto, no se queda atrás. Ella también ha expresado públicamente su admiración y respeto por Khan. Ha hablado de su profesionalismo, de su sentido del humor y de su capacidad para conectar con la gente. Y aunque es más reservada que Khan, más discreta y más cautelosa a la hora de expresar sus sentimientos, también ha dejado entrever, a través de gestos sutiles y miradas significativas, que valora mucho su amistad y su apoyo. La forma en que Demet reacciona a la presencia de Khan también es muy reveladora. Se la ve más relajada, más sonriente, más auténtica cuando está cerca de él. Es como si Khan tuviera la capacidad de sacar lo mejor de ella, de hacerla sentir segura y feliz, de liberarla de sus inhibiciones y de permitirle mostrar su verdadero yo. Y eso, creo yo, es una señal clara de que su conexión es profunda y significativa, que trasciende lo superficial y se adentra en el terreno de lo emocional. Ahora bien, después de todo este análisis exhaustivo y detallado, ¿qué significa todo esto? Significa que Khan Yaman está intentando con todas sus fuerzas y con todo su encanto, reconquistar a Demet Özdemir. Significa que hay una segunda oportunidad para su amor, una nueva oportunidad para escribir un final feliz. Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos y que, lamentablemente, no tengo una respuesta definitiva, ni una bola de cristal para predecir el futuro. Pero basándonos en lo que hemos visto, en las señales que nos han dado y en las pistas que hemos recolectado, creo que es muy posible que Khan esté haciendo todo lo posible, poniendo toda la carne en el asador, para recuperar el corazón de Demet. Khan es un hombre apasionado, un hombre que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de luchar por ello, un hombre que no se rinde fácilmente y que está dispuesto a darlo todo por aquello que le importa. Y si él cree con todo su corazón, que Demet es la mujer de su vida, la persona con la que quiere compartir su futuro, estoy segura de que hará todo lo posible para demostrarle lo mucho que la ama y para convencerla de que vale la pena darle una segunda oportunidad a su relación. Además, creo que Demet también está abierta a la posibilidad de una reconciliación, a la idea de retomar lo que dejaron inconcluso y de construir un futuro juntos. A pesar de que ha sido muy discreta sobre su vida personal, protegiendo su intimidad y evitando exponer sus sentimientos al público, se puede ver en sus ojos, en su sonrisa, en su lenguaje corporal, que Khan sigue siendo importante para ella, que ocupa un lugar especial en su corazón y que su relación significa mucho para ella.
Y si ambos están dispuestos a dar una segunda oportunidad a su amor, a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos, creo que tienen muchas posibilidades de ser felices juntos, de vivir una historia de amor digna de un cuento de hadas. Por supuesto, también es importante recordar que las relaciones son complicadas, que están llenas de altibajos, de desafíos y de obstáculos, y que no siempre salen como uno espera. Puede que Can y Demet decidan que es mejor seguir siendo amigos, mantener una relación platónica y apoyarse mutuamente en sus carreras. O puede que decidan tomar caminos separados, seguir adelante con sus vidas y buscar la felicidad en otros lugares. Pero independientemente de lo que decidan, lo importante es que sean felices, que se respeten mutuamente y que mantengan una relación cordial y amistosa. Lo que sí es seguro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos sigue fascinando, que nos mantiene pegados a la pantalla y que nos hace soñar con un final feliz. Su conexión es innegable, su química es palpable y su historia es digna de una novela romántica. Y mientras haya una chispa entre ellos, mientras exista esa conexión especial que los une, siempre habrá esperanza para su amor, siempre habrá la posibilidad de que su historia tenga un final feliz. Así que, amigos, después de todo este análisis, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman está intentando reconquistar a Demet Özdemir? ¿Creen que hay una segunda oportunidad para su amor? ¿Cuál es su opinión sobre esta relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. En resumen, en este vídeo hemos explorado la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando cómo Can, con su carisma y encanto, sigue impactando a Demet. Hemos visto cómo la admira, cómo se preocupa por ella y cómo la apoya en sus proyectos. También hemos analizado la forma en que Demet reacciona a la presencia de Can, mostrando que su conexión es profunda y significativa. Hemos concluido que si bien no podemos afirmar con certeza si Can está intentando reconquistar a Demet, hay muchas señales que sugieren que sí, y que Demet está abierta a la posibilidad de una reconciliación. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, por favor denle like y compártanlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Déjenme sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet deberían estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de ellos dos? Me encantaría leer sus comentarios. Y recuerden, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.